el mes de la Biblia, ¿es correcto? La palabra de Dios. Y hoy tuve el privilegio que el liderazgo me asignara el poder platicarles, el poder meditar sobre Hechos 17, del versículo 10 al versículo 12, que trata de ser receptivos, que seamos como esponjas absorbiendo la palabra de Dios cada vez que la escuchemos. Y antes de eso, pues me gustaría mencionarles que en la historia de la iglesia han habido picos positivos y picos negativos con relación a la lectura bíblica, que es lo que estamos celebrando en este mes de agosto. Esa falta de hambre, esa falta de sed, esa falta de conocer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, no es algo nuevo, es algo que ha sucedido por mucho tiempo. E inclusive el Señor en algún momento dado hizo pasar hambre al pueblo hebreo con el propósito de enseñarles que no solo de pan vive el hombre. ¿Recuerda usted ese versículo, correcto? Yo se lo pongo en esta parte de acá, en donde Dios le dio muchas motivaciones a su pueblo, pero al momento que Dios no pudo, que eso no es cierto, o sea, al momento que fue terca, la gente fue necia, negligente, su pueblo, Dios implementó una estrategia que les permitiera al pueblo hebreo recordar de que no solo de pan vive el hombre. Y eso lo vemos en Deuteronomio 8:3, en donde dice, y te humilló, y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocíais, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Es interesante que Dios, a pesar de que se había manifestado de muchas maneras, había habido una nube en el desierto y durante 40 años los protegió, había una gran llama que guiaba y protegía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel seguía terco y pues durante 40 años Dios permitió esta estrategia. No dudo que en el 2023 tengamos algo de esa sequía, tanto en adultos como en jóvenes, de pronto en niños. Y les presento algunas estadísticas que logré encontrar. Esta es de una empresa que se llama Lifeway Research, que en el 2019 logró encuestar a 2.500 creyentes en Estados Unidos y dice que el 32% de los creyentes leen la palabra diariamente, 27% varias veces por semana, el 12% una vez por semana, el 11% varias veces al mes, 5% una vez al mes y el 12% raro o nunca. Dirán ustedes, pues eso fue en el 2019, si no logré encontrar más estadísticas cercanas a esto, no sé por qué motivo no nos hemos interesado, pero no dudo de que los números puedan seguir empeorando, porque en el 2020 la empresa Grupo Barna realizó algunas encuestas adicionales con otro grupo y escuchen lo que mencionan antes de que pasemos a esa, si podemos regresar poquito antes, por favor. Dice que el 8% dice que la Biblia enseña que a quien se ayuda, Dios le ayuda. El 8%. Dios te deja que hagas lo que tú querrás, ¿ya? Y si lo quieres hacer solo, dale. 63% no podía nombrar los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 58% no podían nombrar la mitad de los 10 mandamientos. A ver, levantemos, no. 58% no podía afirmar que Jesús predicó el Sermón del Monte. 52% no sabía que el libro de Jonás está en la Biblia. Y el 58% no sabía que el libro de Tomás no está en la Biblia. Es de preocuparse. No dudo que una de las muchas cosas
que nos distraen de ir a la palabra de Dios, porque hay muchas, pero una de las principales en el 2023, ahora sí, es el internet, el celular, las redes sociales, los influencers. Hay tanta desinformación en el internet y somos tan frecuentes en el internet. Y hoy les presento algo que sí es muy reciente. Esta empresa se llama Data Reportal, que saca anualmente un informe de We Are Social y lo hace por país. O sea, la cantidad de datos que manejan ellos se llama Big Data, la cantidad a nivel mundial es enorme. Entonces, los datos que les presento aquí es de Guatemala. Dice que sabemos alrededor de casi 18 millones de personas, 22 millones de celulares, o sea, un 25% más de celulares que de personas. 11% de esas personas tienen acceso a Internet y de ese 11%, 11 millones, casi 9 millones hacen uso de las redes sociales. Dirá, bueno, solo es el 80% de las que hacen uso de redes sociales. Fíjese que a nivel mundial, casi el 95% de las personas hacen uso muy frecuente, diario, de las redes sociales. Y cuando hablo de eso es todas las marcas que no voy a nombrar en este momento, pero lo que sí es cierto en relación al celular y el uso del internet es que cuando el celular no aparece, casi que nos falta el aire. O sea, como que si quedáramos sin una extremidad importante de nuestro cuerpo. Sentimos que nos falta algo que no podemos reemplazar con nada. Yo me quisiera preguntar qué pasaría si Dios permitiera que durante algún tiempo no tuviéramos internet. No sé qué pasaría, pero lo que sí estoy plenamente seguro que al lapso de un mes, un mes, habría mucha gente de rodillas pidiendo que Dios les devolviera la vida. Otra de las cosas que de pronto nos aleja de la palabra de Dios, y lo digo lamentablemente, es el púlpito moderno. Las charlas motivacionales, las prédicas fuera de contexto. No se preocupe que ese ruido de feedback lleva un propósito. Ya lo sé dónde lo voy a utilizar exactamente y es más adelante, así que no se preocupe. Solo si le bajan potencia un poquito sería fabuloso. En donde usted es el centro de todo, donde se habla únicamente de tu salvación, de tu Dios, de tu sanidad, de tu familia, de tu prosperidad, y donde fácilmente caemos a que la gente empieza a decir, yo declaro, yo desato, yo amarro, yo arrebato, me decía ayer mi esposa cuando estaba practicando con ella en este versículo, en esta parte, en donde yo digo y Dios hace. ¿Usted ha escuchado de eso? Esto es algo que sucede diariamente. Gracias a Dios, esta iglesia no es así, pero hay muchos que sí están persiguiendo ese tipo de charlas motivacionales. La pregunta es, ¿qué hace que el Evangelio, que es lo que vamos a ver el día de hoy, sea aceptado, sea amado por muchos o por algunos y sea rechazado y despreciado por muchos? Recuerdo hace poco tuvimos un devocional donde nos mostraban y nos motivaban a estudiar la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios, basado en Esdras 7:10, donde lo primero que hace Esdras es, y lo hablábamos hoy, Howard nos tuvo al principio de este servicio de oración que tuvimos en la mañana con el equipo que está trabajando en este servicio. Primero Esdras preparó su corazón, ¿cierto?
Nosotros, y antes de que veamos un poquito de un mapa que les vamos a mostrar, en la iglesia El Mensaje de Vida, estamos convencidos que el autor de la salvación únicamente es Dios. ¿Sí? El único desde principio a fin es Dios. Y les voy a poner en contexto en qué parte estamos de lo que vamos a ver el día de hoy, que es Hechos 17, del 10 al 12, y es un mapa que todavía no sale. Es un mapa de Jerusalén y de las ciudades del segundo viaje que tuvo Pablo. Desde Jerusalén, Pablo zarpó con Pablo y Bernabé, ¿sí?, hacia Antioquía. Recordará usted que en Antioquía Bernabé y Pablo tuvieron algunas diferencias, conflictos, y fue duro, o sea, hubo discusión fuerte. Y Pablo se va con Silas, se separa de Bernabé y se va para Listra. En Listra les quiero recordar, si usted no ha tenido oportunidad de leer Hechos 16, que en Listra Pablo casi fue tan duro lo que le dieron a Pablo que casi lo declaran por muerto. Y sin embargo, Pablo, antes de zarpar hacia Listra, dice: vamos a confirmar a los nuevos creyentes. O sea, no le tuvo miedo a que le volvieran a dar. Ahí conoció a Timoteo, donde ya se suma con Silas y Pablo, y se van para Troas. En Troas se le suma un cuarto, que es Lucas. Zarpan 222 kilómetros en barco hacia Filipos. En Filipos usted recordará que ahí conoció a una mujer muy importante que se llama Lidia, la vendedora de telas de púrpura. Expulsa a un demonio de una adivinadora, se convierte al evangelio esta persona y por eso es metido a la cárcel. Y después de estar cantando y orando en una situación pues bastante dura, sucede un terremoto y después de eso el carcelero pensó que todos se le habían ido y se iba a matar. Y le dice: no, aquí estamos todos. Una persona llega a tener una convicción muy fuerte de lo que estaba diciendo Pablo era muy cierto y acepta el evangelio, se convierte él y toda su familia, y posteriormente de eso sale de Filipos, lo logran liberar hacia Tesalónica, y de Tesalónica hacia Berea, que es aquí donde vamos a comenzar este pasaje de Hechos capítulo 17. Hasta aquí lleva recorrido 2.600 kilómetros. Y usted dirá: ¿qué será 2.600 kilómetros? Pues aquí hay otra forma de poderlo ver de una manera que más afín a lo que tenemos a la vista, y es como que saliera usted de aquí de Guatemala hacia Tikal, y después pasando por Tabasco, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, llegar hasta Guadalajara y después cruzar hacia Morelia. Tal vez Carlos García podría decirnos de esas carreteras que va frecuentemente todos los años a México, su carrito, que le ha dado duro, de pronto con aire acondicionado. Quiero contarles que Pablo no tenía tanta comodidad. Era un viaje duro y sabía que no necesariamente iba a ser bienvenido Pablo, como dicen, bienvenido Carlos García. Pero él estaba comprometido a ir y predicar el evangelio. Ahora sí, al fin, comencemos con lo que vamos a ver el día de hoy. Y les voy a poner en contexto de lo que estaba sucediendo, leyendo desde el versículo número 1, cuando Pablo zarpa de Filipos hacia Tesalónica. Leamos en el versículo número 1, dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, ahí hay dos bonitos nombres para sus hijos, posteriormente sus hijas, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo, por decir 3 sábados, discutió con ellos basándose en las escrituras, explicándoles y presentando
evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios, y escuche, y muchas de las mujeres principales. Aquí se refiere no solo a las mujeres principales, sino que también a hombres y mujeres principales. Hoy los principales, los influenciadores de este mundo, están metiendo mucha información que desagrada a Dios. Y Lucas no nos quiere dejar pasar esta parte de decir: fueron alcanzados muchos de esa gente influenciadora en el pueblo. Tenemos, por no decirlo, la obligación, la responsabilidad, no solo de alcanzar al civil, a la persona común y silvestre. Es necesario llegar, ya vimos lo que sucedió el domingo pasado, a gobernadores, a empresarios, a gente importante. La palabra de Dios es para ricos y pobres, para inteligentes y los que no han sido tan estudiosos. No, les digo, para la gente que ha estudiado y la gente que no y que sí ha estudiado. La gente que está impulsando en redes sociales, en internet, mucha información que de pronto no es agradable al Señor. Hay que alcanzarlos a ellos también. Por eso pienso que Lucas tenía una intención fuerte de por qué mencionar esto acá. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública. O sea, ni siquiera eran judíos, gente que contrató seguramente, y organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y a todos ellos actúan contra los decretos, del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Esto era lo que pasaba frecuentemente cada vez que Pablo llegaba a una ciudad. Llegaba a una sinagoga, discutía o hablaban de las Escrituras, les presentaba el Evangelio y la gente se enfurecía, les generaba envidia y atacaban a Pablo o lo echaban de la población. Hubo rechazo, alboroto, trastorno, pero muchos eran alcanzados. Eso era lo bueno, griegos y algunos judíos. En el versículo que vamos a estudiar el día de hoy, 17, 10 al 12, sucede algo muy interesante, que es al que queremos llegar, al que queremos aprender, yo quiero de esto, yo quiero aprender de esta forma que los bereanos actuaron al momento que Pablo y Silas llegan allí. Seguimos en el versículo 10. Enseguida, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Oiga, que esto sucedía en todos los lugares. Pablo no decía: ahí vienen detrás de mí, voy a salir corriendo. No, Pablo se quedaba. Eran los hermanos los que decían: mano, dale, zarpa para otro lado, porque aquí está duro la situación. En todos los lugares que tuve oportunidad de leer, sucede exactamente lo mismo. Es los hermanos quienes impulsan a Pablo a que cambie de lugar para que no atenten contra él. Los cuales al llegar fueron a Berea, ¿sí? Pablo y Silas llegan a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Dirá uno: ay, no aprende el Pablo. No, pero es que Pablo tenía ese plan, esa era la estrategia. En el versículo dice: estos eran más nobles. ¿A quién se refieren? De los bereanos. Eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra
con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso, muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Casi que lo mismo que decía en la parte de arriba, solo que aquí sí fueron muchos judíos. Pablo entendió que el plan de Dios era llegar primero a la sinagoga. Número uno era porque eran los que conocían de las Escrituras. Los griegos no conocían de las antiguas, de la Torá, que es el Antiguo Testamento, o parte del Antiguo Testamento, mejor dicho. Pablo entendió lo que le escribió a los Romanos 1:6, donde dice que el poder de Dios para salvación es para todos los que creen. ¿Usted dice amén a eso? Sí. Pero del pueblo judío primeramente. Y después venimos todos los demás. Ciudad que iba, visitaba sinagoga, los días sábados, los días de oración, los días de reposo. Esa era la estrategia que utilizaba Pablo. Y sucedía que a pesar que era la misma estrategia, en algunas ciudades algunos aceptaban ese evangelio y en otras eran muchos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si era el mismo mensajero, si era el mismo mensaje, si era el mismo espíritu inclusive el que interactuaba. ¿Cuál era la motivación que en algunos provocaba envidia, provocaba alboroto, los ponía agresivos? Mientras que al pueblo de Berea, que era más noble, que los hizo más nobles. Entonces aquí vienen tres cosas importantes que vamos a ver el día de hoy. Uno es, recibieron la palabra, en el versículo 11. Número 2, escudriñaron la palabra, en el versículo 11. Y número 3, creyeron la palabra. Entonces, a partir de este momento vamos a desarrollar estos 3 puntos, a aprender de estos 3 puntos, que es el diferenciador entre el pueblo de Berea y el resto de ciudades. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo recibieron la palabra? ¿Qué los hizo de diferentes? La Nueva Traducción Viviente dice, escucharon con entusiasmo. Dijeron, ¡wow! Yo cada vez que hago wow, me acuerdo de muchas personas, por ejemplo, alguien que es muy expresiva, que se emociona, eres tú, se me está yendo tu nombre, ¿me ayudas? Rebeca. Ella es bien expresiva. Vieron pasar aquí a Heidi también. Ella es muy expresiva también, se emociona muchísimo y lo emociona a uno también. Cuando el pueblo bereano recibió la palabra de Dios, la palabra que Dios llevaba a través de Pablo, dijeron, wow, ahora sí entiendo. Visto con los lentes de Jesús, le doy yo sentido a toda la escritura. La Nueva Versión Internacional dice, dispuestos a recibir. ¿De quién dependerá esa disposición? ¿Con qué disposición vino el día de hoy a la iglesia? ¿Qué tanto quiere ser transformado usted a través de la palabra? ¿Se entusiasma usted al escuchar la palabra? ¿Se le eriza la piel? ¿Qué tanta disponibilidad tiene de ir usted a la palabra y que Dios le hable? Si usted no ha escuchado la voz de Dios audiblemente, lea la palabra en voz alta, nos ha dicho varias veces Jaguar acá. Ahí va a escuchar la voz de Dios. Ojalá nos escuchen los vecinos. Ahora entiendo por qué Pablo no le era fácil salir de cada ciudad a pesar de que lo querían matar. Les comenté de lo que pasó en Listra y regresó a Listra. Era porque la gente tenía algo diferente, estaban abiertos a escuchar las buenas nuevas, estaban dispuestos a escuchar el evangelio. Pablo estaba completando la historia anterior con la nueva historia, con la historia de Jesús. Pablo estaba
conectando, estaba dándole sentido a lo que habían estudiado por muchísimo tiempo con la nueva historia de Jesús. Y para los que alcanzados, para los que recibieron al Señor, eso les provocó tres cosas. Les provocó hambre, les provocó sed. Ellos decían, dame más, no me podés dejar así. Yo necesito que me digas más. No te vayas, por favor. Y Pablo decía, démosle. Pero están somatando la puerta, que te quieren matar. Y eso no es común en el no creyente. Al no creyente no le da hambre, no le da sed, le es indiferente. Esto sucede únicamente cuando usted recibe a Cristo en su corazón como Salvador. Ese es un gran diferenciador. Los de Berea nos muestran que tenían lo que les faltó al pueblo hebreo en el desierto: sed, hambre. Eso fue el primero, recibieron. Número 2, está todavía ahí, escudriñaron la palabra. La palabra escudriñar se relaciona con escrutinio, que el escrutinio, si usted va a Wikipedia, dice que es la inspección, revisión, examinar o investigar cuidadosamente. Y esto con el fin de comprender a detalle cada una de las palabras que Pablo le estaba dando al pueblo hebreo. En las cortes, yo creo que si alguien aquí es abogado o ha estudiado leyes, inclusive hasta el gesto corporal influía en la credibilidad de la información que se estaba dando. Mirra se ríe porque ella tiene un abogado ya en la familia, es correcto. También esta palabra de escudriñar se relaciona a la palabra filtrar. Y todo el pueblo hebreo, o todos los judíos, mejor dicho, filtraron las palabras que Pablo les estaba dando con las propias escrituras. Yo he estado pues muy inquieto por aprender a filtrar café, a tener mejores procesos. Y cada día voy aprendiendo un poco más y me di cuenta que iba como que muy relacionado una cosa con la otra, que para filtrar la palabra que Pablo les estaba llevando a los de Berea es algo similar a este proceso en donde se necesita pasión, se necesita técnica y conocimiento. O sea, hay que estudiar de ver cómo realizarlo. Es mejor si lo acompaña con expertos, teólogos, para que nos acompañen, o un hermano que usted pueda maduro, que con usted pueda compartir lo que está estudiando. Y todo este proceso del café en particular es de dividir lo bueno de lo que no sirve, ¿sí? Aunque sea parte del café, pero eso no es agradable para la taza que quiero sacar. Lo interesante acá, que cuando el pueblo de Berea filtró todo lo que Pablo había dicho, todo era bueno, no quedó nada malo, todo era, si usted ha visto una taza de café deliciosa, con muchos sabores ahí que uno no termina de entender porque cada día son nuevos y buenos, no encontraron ni un bagazo de mala información en lo que Pablo les decía. Y como les decía hace poco, lo interesante acá que el filtro que utilizaron fue las propias escrituras. O sea, lo que Pablo estaba diciendo era: saquen a Cristo de las antiguas escrituras y ya nada sirve. Aquí está, ¿sí?, Jesucristo, y complementa toda la información que ustedes ya conocen. Buscaban en ese hábito una alta precisión de evaluación de lo que Pablo había dicho por medio de una constancia diaria, porque dice, no solo fue el sábado que dijeron, o así el domingo que venimos, qué buena información. No, ellos salieron y fueron a sus casas y escudriñaron la palabra, dijeron, queremos verificar bien todo esto. Yo creo que han de haber hecho grupos de evaluación de toda esa información durante toda la semana,
y eso les llevó a credibilidad. Pablo no les dijo a ellos, vayan y hagan esto, fue iniciativa propia de ellos. Ahí es donde nos damos cuenta que los de Berea amaban las Escrituras. Si usted ama algo, si yo amo algo o a alguien, lo frecuento constantemente. Yo vengo a la iglesia porque la verdad les amo. Me encanta venir a la iglesia. Me encanta el momento de saludo. He escuchado a mucha gente que ha venido a visitarnos, dicen, es un diferenciador de ustedes, la forma como se abrazan los unos a los otros. Cuando ustedes se han enfermado, cuando ustedes han compartido algo que les ha dolido, a la iglesia le duele. Son familia, somos familia. Sí, sí, dice Rebeca. Te comparto también eso. Aceptar las Escrituras sin discernir las Escrituras no es una virtud cristiana. Usted debe ir a las Escrituras para poderlas aceptar. No solo se quede en escucharlas. Y hoy tenemos muchas versiones que complementan, que nos ayudan muchísimo a entender con profundidad lo que debemos filtrar a través de ellas, lo que debemos de confrontar a través de ellas, y no solo quedarnos con el escuchar acá. Yo esperaría que durante toda la semana, ojalá usted vuelva a escuchar este audio y confirme lo que hemos dicho en el púlpito el día de hoy. Ellos sabían que la palabra de Dios era fiable, era veraz, era clara, era transparente, que al filtrar las palabras de Pablo, se dieron cuenta que era la voz de Dios, que no había ninguna diferencia, que era un complemento extraordinario. Y ellos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Qué los hacía a ellos ser tan nobles? Estudiar teología, estudiar las Escrituras no es suficiente para tener entendimiento de ellas. Es necesario preparar nuestro corazón. Es necesaria la inspiración del Espíritu Santo. Es necesario leerla, estudiarla, escudriñarla. Y hagamos como nuestro hermano Rodolfo Cordón. ¿Qué era lo que tenía de habilidad él? Memorizaba la palabra de Dios. Pero más importante aún, aplicarla. El reto se cumple ahí. Mucho podré saber de las Escrituras, pero hay que aplicarla a diario. En Santiago 1:22 nos dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Pablo literalmente, al momento que llega con los bereanos, en cada ciudad que llegaba, estaba evangelizando y estaba mostrándoles una forma nueva de llevar la palabra de Dios a muchos. Un diferenciador era que él iba, mientras que antes la gente iba a la sinagoga. O sea, iban hacia la palabra, porque era ahí donde se oraba y era ahí donde se estudiaba. Pero en el caso de Pablo, yo ya les dije que hasta en ese momento, porque hasta ahí no termina el segundo viaje de Pablo, pero hasta que llega a Berea son 2.600 kilómetros, visitando ciudad tras ciudad. Les enseñaba, o les enseñó, a ser cristocéntricos, que todas las escrituras, lo que ellos conocían, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y todos los profetas, se relacionaban o giraban alrededor de Cristo. Les enseñó que ese Cristo es Jesús. Ahora usted se preguntará, qué perfecto lo que estaba haciendo Pablo. Qué diseño más maravilloso, ¿de dónde lo habrá aprendido? Entonces, los voy a invitar a que leamos Lucas 24 del 25 al 27. El contexto es este.
Esto fue como 3 días después de que habían crucificado a Jesús. Ya en ese momento ya había resucitado. Ya habían rumores que estos 2 discípulos que iban camino a Emaús, ya les había llegado el norte, seguirán Guatemala, de que no estaba Jesús en el sepulcro, que decían las mujeres que se les había aparecido, pero ellos estaban consternados, estaban dolidos. Ellos de pronto pensaban que era una historia que iba acompañada también de que se habían robado el cuerpo. Ellos estaban caminando con dolor hacia Emaús. Entonces, en Lucas 24-25 les dice Jesús a estos 2 discípulos que le conocían y que no lo reconocieron porque Dios así lo quiso. Le dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y Jesús en ese momento, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él, a Jesús, en todas las escrituras. Ese fue el modelo que Pablo utilizó. Utilizar las propias escrituras del Antiguo Testamento para mostrarles que Jesús era el Cristo. Después de recibir, de escudriñar la palabra de Dios, o la palabra que Pablo les había llevado, esto hizo que los del pueblo de Berea creyeran, porque Berea conocía la voz de Dios. No se les hizo extraño, porque coincidía con lo que ellos sabían. Recibieron, escudriñaron y creyeron. Entonces ahora ya podemos hablar de ¿y cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo le hago yo? ¿Cuál es el efecto de la palabra de Dios en nosotros? Me pregunto. Usted la recibe, usted la rechaza, para usted le es indiferente. ¿Qué pasa cuando usted escucha la voz de Dios? Cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted la escucha en este púlpito. Vamos a comenzar viendo el poder de la palabra de Dios desde el principio. Y hablo antes de que usted conociera a Cristo, cuando usted era incrédulo. La palabra de Dios tiene la capacidad de convertirlo a usted. Decíamos al principio que el único autor de la salvación es Dios, no hay ningún otro. La palabra de Dios es la única que tiene la potestad de que cuando Dios habla, las cosas suceden. Usted podrá decir lo que usted quiera, y hay veces que las cosas no suceden. Dice la palabra de Dios que por medio del oír y el oír por la palabra de Cristo, es que la fe llega a nosotros, escuchando la palabra de Dios. Y el único que tiene el poder de eso es la palabra de Dios. Cuando usted es creyente, en la manera que cada uno de nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, esto sirve a algo así como lo que utilizan los agricultores, de abono para la tierra, de abono para su vida, de abono para su fe. La palabra de Dios cultiva nuestra fe en la manera que nosotros nos expongamos a ella. Menos fe, menos palabra, menos fe. Esto es como el sonido que han estado escuchando ustedes acá, ¿sí? Cuando el de escudriñar las escrituras, que no hay filtros ahorita en este micrófono, que cualquier cosa mala se le mete. Eso es lo que estaba sucediendo. La palabra de Dios revela el carácter de Dios, cómo Él es, cómo Él piensa, cómo Él siente, lo que le agrada, lo que le desagrada. Lo que a usted le santifica, lo que a usted le corrige, lo que a usted le bendice. Ese es el poder de la palabra de Dios.
en la medida que usted y yo nos expongamos al carácter de Dios, esto será lo que nos va a transformar. Segunda de Corintios 3:18 dice que estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. ¿De qué imagen estaremos hablando? Pues de la imagen de Jesús. Si usted se mira en un espejo a sí mismo y usted cree que va a mejorar algo de lo que está viendo ahí, no, solo lo va a empeorar. Téngalo por seguro. Yo me he visto 54 años enfrente del espejo y cada vez me miro, ya vieron, ya no hay pelo. Usted necesita verse ante la imagen de Jesucristo. Es el único que puede transformar nuestra vida. E inclusive Jesús oró por nuestra transformación. En Juan 17:17 dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. El elemento número 1 de santificación es la palabra de Dios. Seamos como Esdras. Prepare su corazón. Ahora usted se preguntará, ¿cómo? Conociendo la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Seamos como los de Berea. ¿Cómo? Recibiendo con entusiasmo, con wow, que se le erice la piel, escudriñando, no solo de vez en cuando. No seamos de ese 12% que tal vez una vez al año vamos a las Escrituras. Seamos como ese 32% que van diariamente a las Escrituras. Decíamos que en la manera que cada uno nos expongamos a la palabra de Dios, vamos a ser perfeccionados. Por eso muchos creyeron, los que hicieron eso. Por eso era un gran diferenciador el pueblo de Berea de los de Tesalónica. Vayamos y digámosle al mundo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Que eso sea nuestro motivador, que nos miren diferentes, amándonos los unos a los otros. Oramos. Póngase de pie, por favor, así nos relajamos un poquito de estar sentados y nos preparamos para cantar con gozo. Dios Padre, mi Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque nos permites celebrar en este mes de agosto el mes de la Biblia. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra de Dios, pero también nos motivas a que vayamos a las Escrituras a leerlas, a estudiarlas, a escudriñarlas, a memorizarla, buen Padre. Permítenos que cada una de las acciones que tomemos antes de decidirlas, mi Señor, sean filtradas por medio de tu voluntad. Gracias te damos, mi Señor, por la Iglesia del Mensaje de Vida, por ese amor que nos tenemos los unos a los otros. Amén.